Entra al bar un tipo, patea la puerta, da vuelta. Muy buenas noches, estamos acá con Manuela Yo, retomando este espacio que comenzamos el año pasado junto a ella. Manuela le recordamos que es licenciada en Trabajo Social. Y bueno, el año pasado nos estuvo acompañando, estuvimos con algunos ciclos allí, con temáticas bien interesantes, que nos quedó siempre una resonando, que era la organización del tiempo y demás. Y bueno, también como les contamos siempre, ella trabaja, ayuda a personas con problemas, por ejemplo, de adicciones, entre otras cosas, bueno, con el tema de organización del tiempo y demás, no solo bueno, personas con este tipo de problemáticas, sino también a su entorno, a su familia, ayudar a desarrollar y acompañar a estas personas con este tipo de problemáticas, entre tantas otras que, bueno, que ya hemos comentado y que vamos a estar hablando a lo largo de este nuevo ciclo. En esta ocasión la tenemos nuevamente aquí y vamos a estar hablando en el día de hoy de lo que nos dejó la pandemia. Ya haciendo un salto después de unos cuantos años, no, por unos cuantos meses, ¿no? Que ya estamos como volviendo un poquito a la normalidad, que parecieron años, parecieron años. Bueno, hablar un poco de qué nos dejó, ¿verdad? Todo esto. ¿Cómo estás, Manuela? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias de nuevo y saludo a la audiencia de nuevo para seguir, bueno, desarrollando y explicando y dando a conocer temas que nos pasan a todos en realidad. Qué interesante esto que decías, muchos años, es que el encierro pareció que fue como se dice a veces un espacio paralelo, ¿no? Lo estamos viviendo o lo estábamos viviendo, no lo estábamos. ¿Y cómo surge todo de por qué este tema? Porque con muchos colegas empezamos a ver que primero a todos nos pasó que el verano explotó, ¿no? Vimos ese verano como no había lugar para nada, ¿no? Como fue demasiado, ¿no? Comparando como otros años. Y otra cosa que pasó mucho es que cuando se reintegraba la gente ya era un cansancio tremendo y si comparaba esa misma persona con otros años no le pasaba lo mismo cuando se reintegraba. Entonces, bueno, surgió un poco de investigar un poco qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, entre otras cosas, lo que es pensar un poco cómo fue y cómo vivió cada uno el tema del COVID, ¿no? Si pensamos, si le pregunto a las personas qué estaban haciendo ese 13 de marzo, la gran mayoría sabe perfectamente lo que estaba haciendo. O sea, fue realmente como un antes y un después. Estoy como casi seguro que si les pregunto, más o menos tienen una idea qué estaban haciendo ese 13 de marzo. Y bueno, y además la pandemia Ensayando, trajo... creo. ¿Cómo? Creo que está, si mal no recuerdo, Juan, creo que nos agarró ensayando. Nos agarró ensayando, sí, sí, es la verdad. Nos enteramos ahí. Ahí va. Yo me acuerdo perfectamente que estaba con mi sobrina y después no la pude ver presencialmente un montón, que en definitiva, por suerte, estuve ese día con mi sobrina y me acuerdo no haberme dado, no estaba justo porque estaba con ella mirando las noticias y fui al supermercado y no entendía lo que ocurría, porque era como carros, una desesperación, no estaba entendiendo y llamé a gente a ver qué me estoy perdiendo, ¿no? Entonces, es pensar un poco qué pasó, es pensar cómo vivimos en ese encierro, que además vivimos ese encierro con muchos miedos, muchas incertidumbres, qué pasará, pensando un poco antes que venía el tema de la vacunación y las vacunas, el querer estar informado, y mucha gente que también perdió seres queridos o tenía conocidos, amigos, ese miedo, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que interesantes que también nos acercaron fueron las pantallas, ¿no? Zoom, WhatsApp, bueno, y ahí podemos seguir, ¿no? Que nos acercaba bastante, inclusive para la educación sirvió mucho el tema de Internet, eh, el poder seguir algunas clases en la medida posible, pero bueno, también trajo una fatiga, ¿no? O porque me contagié después con COVID, o también ese agotamiento de muchas cosas que había que hacer, ¿no? Y hoy en día, ¿qué pasa? eh, Seguimos con ese cansancio, no importa si realmente me contagié o no, pero seguimos con un
un cansancio extremo y es, ¿qué puedo hacer? En definitiva, además, la pandemia trajo consecuencias sociales, psicológicas, ¿no? Un montón de cosas. Salieron como más a la luz, que capaz que la persona ya lo tenía, y en ese momento se vieron como, fueron más visibles, digamos, ¿no? En pandemia aumentó muchísimo más el consumo, aumentaron los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, ¿no? Un montón de ese tipo de cosas. ¿Y Los qué pasó en la suicidios, pandemia? En la Manuela, pandemia también, desgraciadamente también. porque tenemos una cifra este, bastante alta respecto a eso. y tenemos una cifra a nivel de América Latina, tenemos una cifra alta, y también para que la gente, si le interesa como googlear, tenemos departamentos con índices mucho más altos y altos que otros, ¿no? Es algo que a nivel de los gobiernos, ¿no? No importa quién esté en el gobierno, de los gobiernos se trata de trabajar con muchísimo cuidado, ¿no? Porque es un tema muy delicado, es un tema que tiene muchas aristas, pero sí aumentó muchísimo también. Entonces, bueno, y las personas, además de tratar de cuidarse en la medida de las posibilidades, porque recordemos que teníamos algunas líneas en el caso del tema del suicidio, en el caso de la gente que se sentía muy sola, teníamos unos 0800 que funcionaron, pero la gente, o sea, no se podía ir a la mutualista, ¿no? No era como hoy que pido hora y voy a la mutualista, más allá que me den para hoy o para dentro de un mes, me dan hora. Entonces era muy limitado las cosas que se tenían. No olvidemos que las consultas psicológicas eran también a distancia, ¿no? Online o por Zoom o por la aplicación que queramos, ¿no? Que no es lo mismo que el contacto, por supuesto que mejor y tenerlo está bueno, ¿no? Pero no es lo mismo que el contacto visual, que la persona ir a la consulta, ¿no? Sí, sí. Y otra cosa, sí. No, también iba a decir que se retrasó mucho lo que era el diagnóstico de otras patologías, por ejemplo, la oncológica o las cardíacas, que por no poder ir al médico, muchas personas se vieron con una enfermedad ya en otro estado de evolución. Totalmente. O no se pudo hacer prevención, porque la gente, como tenía miedo, no iba, y capaz que pensemos en otras, en cuestiones, aunque sean no tan, no me gusta la palabra graves, pero no tan significativas, pero no hubo prevención, ¿no? Y cuando después se abrió un poco, que el sistema estaba obviamente muy desbordado, ¿no? Porque tenía muchos atrasos, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, y ahí también lo que pasó es que la gente trataba de gastar lo menos posible, ¿no? No sé si la palabra ahorro, pero era muy cautelosa en el tema de los gastos, porque en esa incertidumbre que no sé lo que vendrá, porque no tengo idea de lo que vendrá y me da miedo lo que vendrá. Entonces capaz que si pensaba hacer un viaje o cambiar el auto o cualquier otra cosa, o hacer un posgrado o lo que sea, o algo mucho más chico, trato de no hacerlo ahora para ver cómo sigue la cosa y después veo. ¿Qué pasó en lo que le llamamos realmente la pospandemia? ¿Qué es eso? Ya no estamos en el encierro, ya tenemos vacunas, tenemos información, por supuesto que sigue estando, pero desde otro lugar, ¿no? Y estas cosas tan graves en realidad no se dan seguido, ¿no? Se pueden dar en seguido que haya un virus, que haya algo así, pero una pandemia no se dan seguido, y en respecto a otras pandemias hay cosas que son comunes, ¿no? El cuestionamiento de, bueno, ¿qué tengo que aprender de esta crisis? Porque no deja de ser una crisis, ¿no? O no solo que tengo que aprender los cuestionamientos más filosóficos donde por qué vine y por qué, ¿no? Esos cuestionamientos que por algo estoy acá y qué tengo que aprender, surgieron, pero también lo que surgió este año, que es el que le llamamos realmente el post-pandemia, la gente sí empezó a gastar. Bueno, la cosa ya pasó,
si pensamos usamos tapabocas, ¿cuándo? Cuando vamos a la mutualista, si no lo estamos usando, o si vamos a visitar a alguien enfermo, un recién nacido, pero si no, no se usan los no se usan tanto, porque bueno, no es esa la recomendación de hoy en día. Entonces la gente empezó a hacer esos viajes, de tomarme vacaciones, porque hace bastante que no lo hago, porque tenía miedo, también no me iba a algunos países que sabía que estaba muy grave o muy complicada la pandemia, porque tenía miedo, porque para eso prefiero estar en mi país, ¿no? En esos casos. Entonces ahora es lo que se empezó, no importa si es turismo interno o externo, salió todo el mundo. Y también salió todo el mundo como a gastar un poquito más. Bueno, en definitiva no lo gasté en pandemia, ahora me voy a hacer un pequeño mimo, porque también trabajé, también hice teletrabajo, más los niños, ¿no? La casa. ¿A quién no le tocó estar en un Zoom, tener que ponerlo en pausa para recibir aunque sea la farmacia? ¿No? Y que fue agotador. Y que realmente fue agotador, pero que nos encontramos estresados, sumamente, no solo estresados, sino cansados, con un cansancio, como si estuviera, como me dijo una vez, hace poco una paciente, parece que estoy en diciembre. Y si miramos el tránsito, un poco que también parece, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero bueno, es también momento de decir, bueno, si está pasando eso, ¿qué puedo hacer yo? Capaz que no puedo hacerlo a nivel social, no todos podemos hacer cosas, pero ¿qué puedo hacer yo? Porque me estoy sintiendo que no estoy rindiendo, que estoy muy agotado, que lo único que quiero es venir a descansar. Bueno, ¿qué pequeñas cosas realmente puedo hacer yo? Bueno, primero es reconocer que tengo un agotamiento, que no puedo más y que no es el agotamiento común que yo tengo, porque uno ya se conoce, estoy hablando de adultos, ¿no? Pero esto no es solo para adultos, porque pasa con, por lo menos con adolescentes o más jóvenes, porque no, a ver, en un hogar transmitimos ese cansancio, ¿no? Vamos a hacer todo medio rapidito, comer rapidito porque me quiero acostar. Entonces lo transmitimos también, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pequeñas cosas? Un poco también, algunas cosas ya las hemos hablado como un poquito el año pasado, que en esto de encontrar, aunque sea 5 o 10 minutos, para mí, ¿no? Solo para mí, y no para mí pensando en lo que tengo que hacer dentro de 10 minutos, ¿no? El contacto con la naturaleza, que también lo hemos hablado, tener una vida sana en lo posible, o una alimentación sana, hacer yoga, meditación, pilates, ¿no? Que son como pequeñas cosas que realmente me ayudarían. Y estamos hablando de 10 minutos, no estoy diciendo una hora para vos. Si podés tener una hora para vos, espectacular. Y algo que mencionaban hoy al principio, que tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Tener una buena organización me ayuda a estar menos estresado, ¿no? Una paciente hace unos días me decía, estoy realmente estresada porque en mi casa nadie sabe quién va a buscar a mi hijo, ¿no? Entonces, eso estresa a todo el mundo, porque no sé cómo va a ser algunas cosas que necesito planificar. Capaz que otras no, pero hay algunas que necesito porque me van a sacar estrés. Bueno, tal tarea, la que sea, lo pongo en un cronograma, en la ladera, en un grupo de WhatsApp, familiar, lo que sea, pero tal tarea me deslindo porque sé que la va a hacer tal persona, ¿no? El tener un poco planificado mi día me va a desestresar. El tomarme en la mañana unos minutos para planificar también me va como... Porque esto de que como organizo, el estar como siempre corriendo, no es necesario estar siempre corriendo, ¿no? Es que A creo todo el que, mundo nos ha pasado en algún momento, por supuesto. claro, creo que en realidad, al menos a mí me pasó, y calculo, y de acuerdo a lo que estábamos hablando, si fuimos varios, se nos entreveró tanto la vida del hogar, con el trabajo, que fuimos tomando vicios y costó mucho luego hacer el parate de, bueno, esto fue un momento, volvamos a reorganizar nuestra vida. Total, ¿Qué es el total. trabajo? ¿Qué es la casa? Que fue un caos que te diré que pude ordenar
ordenar hablando de lo físico también, bueno, no sé, cosas, esas limpiezas grandes que uno tiene que hacer cada tanto, de bueno, esto estoy usando, esto no lo estoy usando, pero que eso también va muchas veces con un poco de la mano con ese desorden mental que tenemos, porque a lo que no logramos ordenar nuestros tiempos y lo que necesitamos o lo que debemos hacer, no podemos tampoco precisar en el orden físico qué cosas estamos necesitando y qué cosas no, por ejemplo. Entonces se generó todo un entrevero que es difícil luego volver a la vida que llevábamos, a tener, bueno, hasta esta hora es mi trabajo, hasta esta hora es mi casa. Entonces, bueno, sí, claramente eso genera un estrés tremendo. Y qué bueno esto que estás diciendo con digamos, como un paréntesis en el sentido de que capaz que algunas cosas no las quiero tener igual porque aprendí nuevas cosas, que también es válido. Que la pandemia me dejó tal información o tal cosa, como podríamos decir, la pandemia nos dejó que podemos estar conectados en nuestras casas, igual estar estudiando, porque hubo cosas que continuaron, y está bien si hay un aprendizaje, ¿no? En ese sentido, bueno, me parece que está bueno. Pero nos está costando el poder decir, bueno, esto fue un momento que no estuvo bueno, que fue estresante, y podemos después de según cada realidad, ponerle como el acento. Pero qué cosas tengo que hacer hoy para, como decías vos hace un ratito, para volver, ¿no? Volver a lo que era con los aprendizajes que me pudo, porque pasaron tiempo, entonces ¿no? Eso me parece que es fundamental. El poder escucharse a uno, ¿no? ¿Qué es lo que nos está resultando? ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué pasa? En la pandemia estábamos tan como haciendo como multicosas, ¿no? A la vez, que no teníamos tiempo de estar bien funcionando, ¿no? Lo hicimos funcionar como se pudo, ¿no? Me acuerdo de una paciente en pandemia que me decía, bueno, yo tengo una regla, me decía esta paciente, que lo que funciona no se toca, porque ahora no estamos en momento sí podemos cambiar mucho. Entonces, bueno, pero ahora, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿No? Ahora sí podemos hacer. Estaba pensando también, estabas hablando del tema de alimentación, del cuerpo, ¿no? Ahora la gente está volviendo a hacer ese tipo de cosas que no lo podía hacer en pandemia, ¿no? Porque a quién no le pasó en plena pandemia necesitar unas galletitas, por favor, que tengo que seguir despierto y que tengo que aguantar toda esta situación, ¿no? Entonces están volviendo, inclusive en las mutualistas, a los tratamientos con nutricionista y demás cosas, ¿no? El típico, estos no son míos, son de la pandemia, ¿no? Bueno, un poco por ahí que me parece importante, un poco para dejar como algunos tips importantes son estos: conectarnos con uno mismo, hacer deporte si me gusta, hacer yoga, pilates, meditación. No me gusta nada de eso, el contacto con la naturaleza, ¿no? Estar como en contacto con cosas que me hagan bien. Y otra cosa que también está bueno a veces, depende de cada uno, de los gustos de cada uno, es llevar una libretita de las cosas que quiero poder lograr ese día, cosas. Nosotros en consulta hablamos, bueno, ¿cuáles son mis grandes objetivos para ese día? Pero pocos, 3, no 5, ¿no? Y ver cómo me está yendo. Bueno, no me fue bien, cuáles pude hacer, cuáles no, los reorganizo para el día siguiente, ¿no? Bueno, un poco por ahí. Y la organización diaria, que vamos a seguir hablando del tema tiempo porque es un temazo. Sí, Ustedes sí. que lo retomaron porque realmente es un temazo. Pero es importante tener una alimentación saludable. Si no sé cómo hacerlo, consultar y preguntar cómo hacerlo. Y tomarme 5 minutos, 5 o 10 minutos diarios para mí. No estamos hablando de, si puedo hacer una actividad, no sé, mínimamente 3 veces por semana, no puedo 2, 1, pero el poderme dedicar esos minutitos que me van a ayudar a mi día también, ¿no? Sí, Lo sí. apliqué, Manuela, hice los deberes y da resultado. Ya estoy anotando todo Manuela, lo que tengo que hacer. te hago una consulta, Manuela, para que los oyentes que nos están escuchando.
¿podrían trabajar también contigo el lado de la culpa? Porque tal vez hay muchas personas que se quedaron con culpa de haberse enfermado o que tal vez sentían que por culpa de ellos enfermaron a algún familiar que estaba en una situación vulnerable y tal vez el final no fue el mejor y bueno, eso tal vez fue algo que también la pandemia les dejó. Bueno, yo cuando un paciente me dice culpa, primero, en todo caso, y depende del caso, responsabilidad, porque no es fuerte lo de culpa. Y en pandemia era imposible, o sea, en pandemia es otra cosa, porque distinto es cuando vos me decís, aunque tampoco es tan así, pero bueno, tengo responsabilidad ante esta cosa por un tema de decisión, pero uno no decidía contagiar a otro, uno no lo sabía, ¿no? Y pasó muchas veces. Hago un ejemplo, yo me contagié de una persona y yo no sabía que tenía COVID, almorcé con una persona de trabajo, almorcé con un grupo de trabajo y contagié a 3. Yo no tenía ni idea que tenía COVID, porque me enteré 3 días después cuando otro dio positivo, o sea, ese tipo de cosas tenemos en pandemia muchas veces, porque no es que a veces no teníamos síntomas, hay personas que fueron asintomáticos, la persona que me contagió a mí pasó bárbaro sin ningún problema y yo la pasé a reír. ¿No? Esas cosas uno lo trabajamos mucho, en terapia lo trabajamos bastante, pero entender que estábamos en situaciones diferentes, ¿no? No sabíamos cuando alguien nos podía estar contagiando, no sabíamos, y a veces la otra persona no sabía que lo tenía, entonces sí se trabaja, por supuesto, porque la persona se sentía un poco responsable teniendo que avisar, miren que di positivo, pero también fueron un montón de casos, ¿no? Y si a esa persona la pasó mal, tampoco es responsabilidad nuestra cuando no sabíamos, ¿no? Entonces, bueno, entender que la situación que vivimos era una situación puntual, digamos, una pandemia es una situación diferente en cuanto a que si le hice algo a otro, vamos a decir así, ¿no? Me haces un poco acordar cuando viene un paciente mío de adicción, con un tema de un consumo problemático, el que podemos decir, eligió probar la sustancia. Nadie elige tener consumo problemático, y ahí hubo muchas consecuencias, porque muchas veces hay muchas consecuencias familiares, esto o aquello. Y está Podemos bueno hablar de también, responsabilidad. claro, está bueno también poder buscar ayuda, ¿no? Si se necesitó, saber que, bueno, que fue una situación, como decíamos, que no se vive siempre, que es algo que nos afectó a todos, y está bueno asumirlos, y bueno, si no podemos dar ese paso de que nos hayamos quedado un poco enganchados con esto que vivimos y demás, poder pedir ayuda, saber que existen estos espacios como el que vos brindás y demás para poder ayudar y demás. Que bueno, si no, digo, hay por distintos sitios y demás, pero contanos vos en este caso, por ejemplo, cómo pueden consultarte o, bueno, por redes, allí va el teléfono en caso de que alguien necesite ayuda con este tema. Bueno, me pueden ir al WhatsApp, que es 098-240-125, o en el Instagram, LTS Manuela Yo. Y por cualquiera de los dos medios me pueden consultar. También estoy en el Facebook, pero viste que hoy en día están más con, con el tema del Instagram, pero también Sí. lo mismo, es igual. Y lo que siempre le digo, pueden consultar simplemente para salir de dudas, para sacarse las dudas que quieran, ¿no? Sin nada puntual, ¿no? Para ver cómo sería. Y me parece que está bueno esto de que, bueno, si veo que no puedo solo, es necesario consultar, ¿no? Pedir ayuda, desde la mutualista, terapia, bueno, según el caso, lo que podríamos necesitar, ¿no? Que no están solos también, ¿no? Que son varios que pasan por lo mismo. Exacto. No nos olvidemos que es una pandemia que a todos nos afectó, de menor o mayor medida, pero a todas las personas nos afectó. Y otra cosa que aumentaron muchísimo y que tengo muchas consultas a raíz de la pandemia es el tema del relacionamiento, porque estábamos las 24 horas, ¿no? Y el tema de divorcios o separaciones, ¿no? Esto es otro, porque no estamos acostumbrados
a estar las 24 horas con las mismas personas, ¿no? Porque siempre o está en la escuela, o están en el liceo, o está en facultad, o estamos en los trabajos, ¿no? No estamos las 24 horas. Y las 24 horas con estrés, ¿no? Con trabajo, con teletrabajo, con la casa no dejó de estar, ¿no? Las cosas que había que hacer. Seguramente algunas se hicieron menos, ni hablar, pero bueno, siempre que tengo una dificultad que veo que no estoy pudiendo, el pedir ayuda, ¿no? Que eso es importante. Y esto que decían, que no estás solo, porque hay otras personas que le está pasando lo mismo, por eso también están buenos tanto los talleres como los grupos, sin quitar importancia a una terapia, ¿no? Pero el poder ver que al otro le pasó lo mismo que a mí, está bueno. ¿Y qué hizo ese otro? Más allá de lo que pueda recomendar el terapeuta, ¿no? Pero además de eso, ¿cómo lo pudo ir solucionando? Es como lo que le pasó realmente a esa persona y que yo veo que me pasó lo mismo, o muy similar, ¿no? Eso también Claro. está bueno. Está bárbaro. También decirles que, bueno, que en todo caso, si no, en las redes también de Medianamente Raros van a encontrar allí la información para poder contactarse contigo o nos piden la información y con mucho gusto se la acercamos. Y tenemos ya el tema del próximo encuentro. Sí, vamos a seguir con dos temas que tienen que ver con esto, que uno es el tema tiempo, ¿no? Y otros son lo que se le llama las nuevas adicciones, que es eso, las pantallas, ¿no? Pero que aumentaron mucho, ¿no? Aumentaron mucho en la pandemia. Siempre También. existieron, ¿no? Todo de la mano. Y bueno, y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre y qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué le ocurre a nuestro cuerpo y qué podemos hacer? Bueno, Manuela, como siempre, la verdad, un gusto poder hablar contigo, queda corto siempre este espacio, pero bueno, la verdad enriquece mucho, porque bueno, como decíamos, esperemos que le llegue a gente que esté necesitando, que se anime a poder consultar y demás. Y bueno, nos vemos entonces en el próximo encuentro a seguir hablando de esto del tiempo, que eso sí nos afecta a todos, en menor o mayor medida a todos. A No sacar a como Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad también para que la gente conozca de los diferentes servicios y que esto que hablábamos, que no están solos y que pueden hacer un montón de cosas para sí mismos, es un poco la idea y enriquecernos mutuamente, que eso es también entender eso, ¿no? Que siempre nos estamos enriqueciendo con el otro. Tal cual, tal cual. Bueno, te despedimos y nos encontramos entonces en 2, 3 programitas de nuevo, ya te vamos a tener seguramente. Perfecto, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Entra al bar un tipo, patea la puerta, da vuelta.